nuevo circuito RC en el que se nos va a pedir calcular una serie de parámetros formado por los siguientes componentes: una fuente de voltaje de 120 voltios, una resistencia en serie de 1,2 megas, un interruptor, una resistencia en paralelo con un condensador, la resistencia de 600 ohmios y el condensador de 2,5 microfaradios sin carga inicial. Lo primero que nos pide es calcular la corriente inicial de la batería inmediatamente después de cerrar el interruptor, o sea, entre igual a 0 más. Este super más que tenemos aquí, bueno, este más en el superíndice, nos indica que es justamente inmediatamente en el instante en el que se cierra el interruptor. Como hemos comentado alguna vez, cuando un condensador está descargado y inicialmente se le da o se hace circular por una corriente, se va a comportar como si fuera un cortocircuito, con lo cual toda la corriente que circula por el condensador, por el circuito en ese instante, va a pasar por el condensador. Luego, por la resistencia de 600 ohmios no va a pasar nada, es como si esta resistencia no estuviera. Con lo cual la intensidad que circula en ese instante inicial es el voltaje que tenemos en la fuente de tensión dividido entre la resistencia R1, que es la de 1,2 megohmios. Si hacemos los cálculos, nos queda que la corriente en el instante t igual a 0, inmediatamente después de cerrar, 0 más, son 100 microamperios. Luego nos pide la corriente estacionaria después de un tiempo t mucho mayor que 0. En ese tiempo t mucho mayor que 0 se supone que el condensador ya está completamente cargado. Si el condensador está completamente cargado, eso significa que se va a comportar como si fuera un circuito abierto, con lo cual por aquí no va a circular ya más corriente. Con lo cual tenemos que el circuito que nos queda es este que tenemos aquí, formado por la fuente de tensión y las dos resistencias. Ambas resistencias lógicamente en serio, ya que esta parte del circuito es como si no existiera. La intensidad en este caso, otra vez aplicando la ley de Ohm, voltaje entre la resistencia, la fuente de tensión, el voltaje de la fuente de tensión dividido entre las dos resistencias que se van a encontrar en serie, y nos queda que en este caso la corriente, como observáis, es menor, de 66,66 microamperios. Y por último nos pide el voltaje máximo alcanzado en el condensador. El voltaje máximo que presenta el condensador cuando se ha cargado será el mismo que presenta la resistencia R2, esta que tenemos aquí, ya que ambos están en paralelo, y al estar en paralelo el voltaje de ambos componentes es el mismo. Con lo cual vamos a calcularlo. Si conocemos el voltaje que tiene la resistencia, la caída de tensión en la resistencia, estamos conociendo la caída de tensión máxima que puede alcanzar el condensador. Con lo cual la calculamos. El voltaje máximo del condensador es lo mismo que el que disponemos en la resistencia R2 y por R2, para el caso, lógicamente, de haber alcanzado el caso estacionario, o sea, cuando el condensador se ha cargado completamente, y sabemos que en ese caso la resistencia que circula es de 66 microamperios. Realizamos las operaciones y nos da que el voltaje máximo que alcanza el condensador es de 39,966 voltios.